Bueno, pues otra vez por aquí. La verdad que hoy lo que vamos a hacer es instalar el Docker de Calibre Web y configurar todas sus funciones, porque normalmente cuando instalamos un contenedor no aprovechamos todas las funciones que incluye. En principio Calibre o Calibre Web, casi todo el mundo lo usa para tener su biblioteca de libros puesta de manera en plan servidor o de manera local en su ordenador. Y sabes todo lo que puedes hacer con ella, porque no. Una cosa es almacenar libros, pero otra cosa, por ejemplo, es subir libros directamente a Calibre Web, ¿vale? Es decir, que tú cojas tu formato EPUB que hayas comprado, ¿vale? Y que lo tengas en la nube. O bien, oye, pues tengo formato EPUB y tengo libros electrónicos antiguos que solamente, por ejemplo, como los Kindle antiguos, que solamente me leen en formato móvil, ¿vale? Pues ¿cómo hago esa conversión? Pues puedes hacerlo desde la aplicación Calibre de escritorio o bien hacerla desde el Docker de Calibre Web que te va a permitir hacerlo online. ¿Vale? Todo esto es lo que vamos a hacer y además vamos también a configurar cómo enviarnos directamente los libros por la dirección que nos facilita, en este caso, por ejemplo, el servicio de Kindle. Y más cosas así, pues bueno, no creo yo que ya de muchas más funciones, ¿vale? Por lo menos no creo que estén de las conocidas. Así que nada, ¿qué vamos a necesitar? Pues mirad, yo había puesto por aquí que lo primero que necesitamos, ¿vale? Aquí lo tenemos, es un NAS que tenga Docker. ¿Vale? En este caso he cogido esta imagen, puede ser cualquier NAS que ejecute Docker, o incluso cualquier Raspberry, cualquier Linux virtualizado, cualquier cosa que ejecute Docker, porque lo vamos a hacer a través de ahí, lo vamos a hacer con Container Manager y también con Portainer. ¿Qué más necesitamos? El archivo Docker Compose, ¿vale? Que nos va a facilitar la configuración de todo, de la puesta en marcha de este contenedor. Otra cosita, un script que vamos a necesitar para habilitar las funciones de la conversión de libros. ¿Vale? No sé por qué Calibre Web de repente dejó de llamar o de funcionar con los binarios externos y con este script vamos a poder hacerlo. Y por último, pues bueno, una base de datos de calibres que esté vacía. Aquí vamos a instalarla nosotros mismos porque cuando yo he cogido otra de otro, bien incluso del tutorial, ¿no? Del GitHub de este contenedor, siempre me ha dado fallos de permisos de acceso. ¿Vale? Entonces vamos a poner nuestra propia base de datos de los metadatos de los libros y veréis cómo no vamos a tener ningún problema. Vamos a crear incluso una carpeta dentro de nuestro Synology que nos permita almacenar ahí los libros que estén fuera del contenedor en sí para que si hay algún problema con el tema de la persistencia de datos y tal, siempre estén los libros. ¿Vale? Así que nada, vamos a empezar un poquito con todo esto y a ver cómo lo vamos viendo. Bueno, ahora vamos a instalar este contenedor. Lo vamos a hacer de dos maneras. Lo vamos a hacer de Container Manager en Synology y lo vamos a hacer también desde Portainer, ¿vale? Que es un visor de servicios de Docker, ¿no? Que es una interfaz gráfica para Docker que hace las cosas un poco más fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, para empezar con Synology, en principio tendremos que instalar en nuestro NAS si lo tiene permitido, ¿vale? Que la serie Plus en este caso sí la tiene permitida de instalarle, es Container Manager, que es el antiguo, es como Docker en Synology, ¿vale? Y una de las cosas que tenemos que instalar es desde el centro de paquete, vamos a buscar aquí el editor de texto, porque vais a ver qué vamos a hacer ahora. Vale, lo tenemos aquí, esto es muy simple. ¿Vale? Lo vamos a instalar simplemente porque nos va a permitir escribir y modificar el Docker Compose que necesitamos para la ejecución de este contenedor. ¿Vale? Entonces, una vez que lo tenemos hecho, ya lo tenemos aquí. ¿Vale? Entonces lo vamos a abrir. Le vamos a decir que queremos crear un archivo nuevo y vamos a copiar y pegar el Docker Compose. Yo en este caso os lo dejaré, ¿vale? Pero lo tengo en otra pantalla ahora mismo y lo vais a ver aquí pegado. Vale, mirad, aquí hay, para los que no estéis muy familiarizados con el tema de los Docker Compose, hay varios apartados donde vamos a poder decir qué significa cada uno, ¿vale? Lo primero, darle un nombre al contenedor, ¿vale? Que no puede coincidir con ninguno de los que tengamos. El PUID y el PGID son el código de usuario de grupo
dentro de nuestro Synology. Vamos a ver más adelante cómo lo sacamos, ¿vale? Estos son las variables de entorno que le llamamos, ¿vale? Aquí la zona horaria. Aquí es un mod que se instala sobre este mismo contenedor y esto es digamos, un código interno, no le vamos a dar más importancia. Apartado importante, los puertos, ¿vale? Veo muchos fallos, sobre todo cuando os digo, oye, nunca dejemos los puertos por defecto. ¿Por qué? Pues porque al final se conocen, ¿vale? Cuando veis esta estructura de puertos, este de aquí de la izquierda es el que nosotros ponemos para acceder y que podemos cambiar, y este es el de acceso del contenedor que nunca hay que tocarlo, ¿vale? Porque este es el que hace que el contenedor se comunique con la web. Y luego las rutas donde están los archivos. Es decir, aquí por ejemplo vais a ver que todavía no lo tenemos creado, que lo vamos a crear ahora, ¿vale? Desde FileStation. Nosotros vamos a crear una carpeta dentro del volumen 1 en la carpeta Docker que se instala automáticamente al instalar Container Manager, ¿vale? Y que le vamos a dar el nombre de calibre web. Y aquí vamos a guardar lo que sería la equivalencia del contenedor, del ordenador que instala el contenedor, ese Linux realmente que va por detrás, un Linux muy reducido que va por detrás, ¿vale? Lo veremos cuando lo hagamos con Portainer, no con Container Station, porque no muestra datos ninguno. Luego vamos a crear una carpeta compartida donde vamos a instalar, donde se van a descargar los libros, ¿vale? Que hagamos conversiones y vayamos subiendo. Y luego, por último, el archivo, la carpeta donde vamos a pegar ese script calibre SH que hemos visto antes. Gracias, Martín, por enviármelo, ¿vale? Que es donde lo vamos a instalar. Y esta carpeta también la tenemos que crear dentro de la carpeta que hemos creado anteriormente en Docker, ¿vale? Luego, esto es una política de reinicio, es decir, que si el contenedor se reinicia, pues que aquí, en este caso, se va a reiniciar siempre, ¿vale? Y por último, la imagen de donde vaya a buscarlo, ¿vale? Entonces, ¿esto qué tenemos que hacer? Pues en principio, esto le daremos archivo, le daremos a guardar como. Dentro de Docker vamos a crear aquí una carpeta que se llame calibre web, guión web, y que debe de coincidir con el nombre exacto que le hemos dado aquí atrás, ¿vale? A esta ruta, es decir, volumen 1 Docker es esta, y luego creamos una subcarpeta que se llama calibre web, ¿vale? Ahora, ¿qué más tenemos que crear aquí? Bueno, aquí en principio podremos crear el archivo Docker Compose, pero nos interesa crear esta carpeta antes de cerrar, que se llama Custom Files. Entonces, dentro de calibre web, añadimos la carpeta y la llamamos Custom-Files, ¿vale? Y ahí eso ya está creado. Volvemos otra vez a la raíz de calibre web, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer aquí? El archivo de texto lo vamos a guardar como... Vamos a cambiar esto a todos los archivos y aquí le vamos a dar un nombre que se llame Docker Compose. Perdón, que es que tengo el micro delante del teclado y no veo. @yml, ¿vale? Y le damos a guardar. ¿Por qué hacemos esto? Pues por una sencilla razón. Porque cuando luego vayamos a montar el contenedor desde Container Manager, nos va a decir que ya existe un archivo Docker Compose y que si queremos usarlo, ¿vale? De manera automática, y nos va a facilitar mucho el tema de no tener que crear el contenedor, no tener que crear a mano el Docker Compose, ¿vale? Una vez que ya estamos aquí en FileStation, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? En principio, aquí dijimos que teníamos que poner el archivo calibre SH, el script, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a darle a cargar, cargamos, y en principio, si no me equivoco, nos venimos aquí a tuto de calibre y aquí tenemos el script que os dejaré en la descripción y en los archivos, no os preocupéis por ello, ¿vale? ¿Tenemos todo? No, para nada, no tenemos prácticamente nada. Tenemos que crear también la carpeta compartida que se llame ebooks, ¿vale? Entonces, en la parte de Docker, la configuración de las carpetas y esto sí hemos acabado, pero todavía tenemos que hacer muchos pasos más, por suerte o por desgracia. Cerramos esta ventana que ya no nos hace falta. Y para crear la carpeta compartida que vamos a llamar ebooks, lo que tenemos que hacer es venir aquí a panel de control, carpeta compartida, botón de crear y crear. Aquí le damos un nombre a la carpeta compartida, en este caso el que hemos dicho para que coincida con la ruta. Si no coincide con la ruta, nos va a dar un error a la hora de montar el Compose, el Docker Compose. Le damos a siguiente. Aquí yo le debo omitir, no tengo problema ninguno. Podía elegir estas de Worm, ¿vale? Que lo que hacen es que protege frente a un ransom y tal, pero bueno, no le voy a dar vueltas ahora porque no es el objetivo de este tutorial. Pulsamos en siguiente, siguiente y aquí siguiente, ¿vale? Y le damos permiso de lectura-escritura a nuestro usuario administrador.
no al admin, sino a nuestro usuario con derechos de administrador. Aplicamos, ¿vale? Y como veis ya está la carpeta creada aquí. Vale. Más cosas que tenemos que hacer. Si volvemos un poco, vamos a volver aquí al Docker Compose, ¿vale? Vais a ver que necesitamos estos datos, el PUID y el PGID. Vale, ¿de dónde sacamos esos datos? Bueno, pues esos datos se sacan a través de terminal. Entonces, lo que tenemos que hacer es, lo primero, para habilitar el acceso SSH, nos venimos a panel de control, nos venimos a terminal ISNMP, habilitamos el servicio SSH, podemos cambiar el puerto, yo en el tutorial lo voy a dejar por defecto así, aplicamos, ¿vale? Nos da una advertencia porque es verdad que esto accede directamente a la configuración del NAS, con lo cual si lo tienes expuesto o abierto a internet puedes tener un problema de seguridad. Vale, una vez que ya lo tenemos así, ¿ahora qué tenemos que hacer? Acceder por terminal al NAS. Entonces, yo en este caso abro una ventana de terminal, le vamos a poner esto un poquito más grande para que veáis, y ahora tenemos que entrar por SSH a nuestro NAS. Para acceder por SSH el comando es SSH, el nombre de nuestro usuario del NAS, arroba, la IP de nuestro NAS, perdonad que me desvía así, es que con el micro no veo, ¿vale? Guión P y el puerto que hayamos elegido. Ahora, una vez que estamos aquí, nos pide nuestra contraseña de acceso al NAS. ¿Vale? Una vez que ya estamos dentro, ¿cómo obtenemos los datos de PUID y PGID? Pues muy fácil. Escribimos ID y pulsamos intro. Y como veis nos da, este es el PUID y este es el PGID. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Escribir 1026 y 100, que en este caso coinciden con los que tenemos. Pero hay veces que no coinciden. Hay veces que hay un 1027 o un 1025, dependiendo de la cantidad de usuarios que tengamos en el NAS. Vale. Más cositas que tenemos que hacer. Tenemos que darle permisos de ejecución al script que hemos creado. Para ello, volvemos a la terminal y vamos buscando la ruta en el que tenemos el archivo calibre SH, es decir, está en volumen 1, ¿vale? Docker, calibre web, custom files y pulsamos intro, ¿vale? Ya estamos dentro de esa carpeta. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un sudo chmod más X, que es el permiso de ejecución, al archivo calibre.sh. Nos va a pedir nuestra contraseña de acceso para verificar, porque esto es una operación que eleva privilegios. ¿Vale? Y una vez que lo tengamos, ya en principio no nos hace falta hacer nada más con la terminal, con lo cual podemos hacer un comando de SID y nos salimos de nuestra conexión. Cerramos esta ventana de terminal y ahora ya sí estaríamos disponibles para montar el contenedor. Vale, ¿cómo ejecutamos el contenedor? Pues mirad, desde Container Manager nos vamos a venir. Container Manager, le vamos a dar a proyecto, le vamos a dar, mira, fijaos, ya lo tenía yo creado aquí, con lo cual lo que voy a hacer es eliminarlo. ¿Vale? Le damos a crear y aquí le damos el nombre que queramos al contenedor o al proyecto, calibre web. La ruta, le decimos dónde está instalado, en este caso, dónde están los archivos o donde queremos instalar los archivos. Como le dijimos que queríamos calibre web era /config, ¿vale? Pues entonces le decimos que están aquí. Y al seleccionar, fijaos, nos dicen, hay un Docker Compose existente en la ruta seleccionada. ¿Lo utilizamos? Por supuesto que sí, que lo vamos a utilizar. Y ya lo tenemos todo aquí, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos? Pulsamos el siguiente. Aquí no tocamos nada porque es el puerto que hemos cambiado nosotros dentro del Docker Compose. Y simplemente daremos a finalizado y que empiece a iniciar. Aquí va a empezar toda la descarga del contenedor. Este contenedor tiene un tamaño aproximadamente de 1 GB, ¿vale? Con lo cual tardará un poquito y veremos que ya está correctamente cuando ponga code 0, ¿vale? Cuando ponga exit code 0. Como veis aquí, lo ha descargado, ahora lo está extrayendo, esto tardará un poquito, dependiendo también de la velocidad de vuestro NAS. El mío, a ser un NAS, digamos, virtualizado para los tutoriales, es más lento que uno dedicado, pero en cuanto acabe, ¿vale? Ya está creando y aquí veis exit code 0, ¿vale? Ya lo tenemos, ¿no? Estupendo. Pues ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Podríamos directamente irnos a la dirección para abrir calibre web.
¿Cuál es la dirección a la que tenemos que acceder? Pues la dirección es la IP local de nuestro Docker, es decir, de nuestro NAS, 192.168.60.148 en mi caso, dos puntos y el puerto que habíamos elegido, que en este caso era, si no me equivoco, el 80 y no recuerdo, el 8286, ¿vale? Lo que pasa que ahora mismo está habiendo un proceso en segundo plano por detrás del Docker que hemos instalado que está ejecutando toda la máquina de Linux que lleva asociada. Entonces, es un proceso que tarda un pelín. Y si intentamos entrar, vais a ver cómo a lo mejor me da error. 168.60.148.82.86. ¿Veis? No confundiros, ¿vale? Es decir, está todo bien. Lo que pasa es que está haciendo un trabajo por segundo plano. Si esperamos un poquitín, vamos a ver cómo al entrar nos muestra ya la interfaz de login de Calibre Web. ¿Vale? Aquí pulsamos, todavía no, podemos seguir refrescando las veces que queramos. Es un procedimiento que ya os digo que tardará unos 3-4 minutos y que ahora cuando lo instalemos desde Portainer vamos a ver todos los pasos que están pasando. Bueno, mirad, como os decía, ya está aquí la interfaz de login de Calibre Web, con lo cual el contenedor ya está funcionando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues en principio lo voy a parar desde aquí, ¿vale? Y me voy a ir a Portainer e instalarlo, con lo cual lo que vamos a hacer es simplemente cojo Container Manager, me voy al proyecto, esto lo paro aquí, ya me dice que está parándose, ¿vale? Y ahora me dice que ya está parado. Y lo que voy a hacer es eliminarlo para instalarlo desde Portainer. Bueno, una vez en Portainer, ¿vale? Para proceder a la instalación, lo primero que tendremos que hacer será venirnos, una que ya estemos dentro del home de Portainer, nos vendremos a Environment Related, y nos vendremos a Groups, ¿vale? Environment, perdonadme, y pulsaremos en local. Aquí en Public IP vamos a poner la IP de nuestro NAS y os digo por qué se pone esto así, ¿vale? Guardamos o actualizamos. ¿Y por qué se pone esto así? Pues por una sencilla razón, porque mirad, cuando yo ahora me vengo aquí y le digo a la lista de contenedores, si yo pulsara directamente sobre esto y no hubiera hecho ese cambio antes, me mandaría la dirección 0.0.0.0.2.9000, ¿vale? Y no me llevaría a ningún lado, me daría un error, ¿vale? Entonces, lo ponemos así ¿para qué? Para que él vaya a buscar esta ruta, pero con la IP de nuestro NAS, que es donde está instalado nuestro Portainer, ¿vale? Eso es una pequeña aclaración que no tiene nada que ver con este contenedor, sino que es una cosa general de Portainer, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fijaos, cuando llegamos a esta pantalla de Portainer, pulsaremos aquí, ¿vale? Y veis que no hay ningún stack. Un stack es un Docker Compose, ¿vale? Llamado a la forma de Portainer. Entonces, vamos a crear un nuevo stack, con lo cual añadimos un stack. Aquí le damos un nombre, ¿vale? Vamos a darle... No permite ni caracteres especiales ni mayúsculas, con lo cual calibre-web. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Pegar el Docker Compose. Para pegar el Docker Compose lo cogemos de donde lo teníamos antes, que era el mismo que teníamos en Synology, ¿vale? Como veis, todo igual. Y como ya tenemos todos los datos sacados, no tenemos que explicar nada más, simplemente lo que vamos a hacer es a instalarlo. Es decir, pulsamos sobre el botón Deploy the Stack y él solo se encargará de montar ese contenedor. Vale. Una vez que nos dé aquí un cartelito verde como que todo está funcionando correctamente, ¿vale? ¿Qué tenemos dentro de contenedores? Tenemos el contenedor de Calibre Web. Y fijaos, si pulsamos aquí, ¿vale? Vamos a ver todo este procedimiento que os decía por qué no estaba funcionando de manera inmediata cuando montamos el contenedor. Mirad, aquí veis cómo se está bajando un Ubuntu, ¿vale? Reducido con las funciones mínimas para que no ocupe más de lo necesario. Pero sí es verdad que va casi a 1 giga este contenedor, ¿vale? De capacidad. Entonces todo este procedimiento que está haciendo era lo que provocaba que cuando nosotros nos íbamos a nuestra dirección web 2.8286 nos diera un error. Y cuando recargábamos, otro error, porque todavía no había acabado este proceso. Fijaos que es un proceso que, como ya os digo, que está haciendo un montón de cosas por detrás que no veíamos en Container Manager y que no sabíamos por qué no funcionaba.
Entonces, claro, puede provocar esa ansiedad de decir, oye, es que a mí no me ejecuta, a mí no me lo hace bien, a mí me da error. Pues simplemente, oye, un poquito de paciencia, ¿vale? Que todo este procedimiento acaba igual que acababa antes. Lo que pasa que en Container Manager, como no nos ofrece ninguna versión, ni nos ofrece, digamos, de un visor de eventos, pues no vemos nada, ¿vale? Todo esto son logs que se están creando, ¿vale? Y como veis, aquí está haciendo 1.000.000 de procesos por detrás, que está haciendo muchísimas cosas, ¿vale? Y aquí nos dice, por lo que nos decía, cuando ya estaba terminado, ¿vale? Es decir, calibre.ch, que sale, ¿vale? Aquí sigue todo este tema y si las cosas que están con un 0 detrás es que están instaladas correctamente, ¿vale? Entonces, tiene que seguir un poco más hasta que nos diga que todo está instalado y que todo está funcionando. Como veis, de vez en cuando sale aquí una barrita azul, que eso nos indica que está haciendo todavía carga de cosas, ¿vale? Y a ver un poco cuando acaba. Vale, pues mirad, si nos volvemos a autocontenedores, ¿vale? Y ahora le damos aquí al 8286, nos va a mandar directamente a la IP, ¿vale? Como veis, nos carga la IP y el procedimiento de login de Calibre. Vale, para acceder a Calibre por la dirección nombre de datos por defecto que vienen, el nombre de usuario es admin, ¿vale? Perdonadme, esto no sé por qué ha rellenado, admin, y la contraseña es admin123. Esto es por defecto. Y ahora, primer paso, configuración, ¿vale? ¿Dónde está la base de datos de Calibre? Aquí vamos a parar en seco. ¿Por qué? Porque yo todos los archivos, como ya os digo, de base de datos que me he descargado por ahí e incluso desde la misma página del GitHub del desarrollador me han dado problemas. Entonces, ¿yo qué suelo hacer para tener un archivo metadata.db que no me dé problemas? Pues mirad, esto es fácil. Yo me vendría aquí, me bajo la versión de Calibre desde la web, ¿vale? Que si no me equivoco debe de estar por algún lado aquí. ¿Vale? La tengo aquí y instalo Calibre Web en mi ordenador directamente. Una vez que ya está instalado, me vengo a aplicaciones, busco Calibre y ejecuto. Como veis, empieza a ejecutar y empezaremos el procedimiento de configuración. Vale, abrimos y cambiamos el idioma, decimos que español, y nos dice, oye, elígeme una ubicación para los libros, para la librería. Tiene que ser una carpeta vacía. Vale, no pasa nada. Aquí por defecto nos lo está creando en la carpeta users, mi usuario y biblioteca de Calibre. Yo le doy en siguiente. Aquí no me hace falta nada, le doy en siguiente, ¿vale? Y ya está acabado. Vale, ahora, ¿dónde estará este archivo metadata? ¿Vale? Pues esto de Calibre ya lo podemos cerrar incluso porque ya no nos hace falta e incluso podríamos desinstalar la aplicación directamente. ¿Vale? Si yo me vengo por aquí, incluso le digo que coja la aplicación y la desinstale. Ya no tendríamos la aplicación, ¿vale? ¿Y el archivo metadata dónde está? Pues el archivo metadata nos lo ha creado, como ha dicho antes, la carpeta usuario bilito, ¿vale? Mi usuario, biblioteca de Calibre. Este es el archivo que nos interesa, con lo cual, ¿dónde lo tenemos que subir? A la carpeta ebooks que creamos antes. Entonces, nosotros nos vendremos otra vez aquí, nos vendremos nuestro DSM, File Station, cogeremos la carpeta ebooks y aquí le daremos a cargar. Y buscaremos el archivo donde está esa carpeta. ¿Vale? Lo subimos y en principio ya está subido. Aquí cerramos esta carpeta de File Station, aquí nos vamos a esta parte, esta pestaña la podemos cerrar que es la de antes, y ahora le decimos ¿dónde está la base de datos de Calibre? Abrimos la carpeta, pulsamos sobre esta de los dos puntos, pulsamos sobre esta de los dos puntos otra vez, y aquí nos vamos a la carpeta libros. Y como veis, aquí está el archivo metadata. Guardamos y nos dice que el archivo de datos, ¿vale? Está actualizado. A partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirad, pues tenemos un solo libro, ¿vale? Que es digamos, la guía rápida de Calibre. Vale, cositas que vamos a ir haciendo. Vamos a habilitar la subida de libros. Para habilitar la subida de libros, bueno, lo primero, vamos a cambiar la interfaz de usuario que está en inglés, la vamos a poner en nuestro caso en español para estar más cómodo.
Nos venimos a este botón donde está nuestro usuario admin, ¿vale? Y le decimos que en el idioma nos lo ponga en español, para sentirnos un poquito más cómodos. Vale, ahora, ¿qué podemos hacer? Oye, yo no quiero quedarme con el usuario admin, ¿vale? Entonces, nos vendremos aquí, a donde está el panel de configuración real, y le diremos que vamos a editar usuarios. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Pulsar el botón Edit usuarios y ahora le decimos nombre de usuario, pues fuera. La contraseña, pues la que queramos poner, ¿vale? Te dice que tiene que tener una mayúscula y un carácter especial, con lo cual, como esas. Vale. Y ahora, aquí que podemos poner la dirección de nuestro, de nuestro libro electrónico, ¿vale? Como sabéis, cuando compras, por ejemplo, un Kindle, cuando lo habilitas el servicio de envío, Amazon te facilita una dirección que es @ls, bueno, es un chorizo de letra Kindle, ¿vale? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a coger y voy a copiar la mía, ¿vale? Y la vamos a poner por aquí. La busco en el guión, que la tengo que tener en algún lado. ¿Vale? En la donde la tenemos o donde la tengo. Mira, aquí la tengo. ¿Vale? Y como veis, la copiamos y la pegamos aquí, ¿vale? Y es una dirección tal que acaba en kindle.com, ¿vale? Por seguridad no la vais a ver, pero bueno. Y pulsaremos en guardar. Vale, una vez que ya está todo guardado, siguiente paso, volvemos a darle al botón de admin y ahora en este caso lo que tenemos que hacer es editar la configuración básica. Y dentro de la configuración básica nos venimos a configuración de características. Aquí habilitamos este botoncito, este check que permite subidas. Estos son los formatos que abre o que admite la subida y guardamos. Y vais a ver una cosita curiosa, que es si nos venimos a libros. Vale, bueno, ha pasado una cosita que es que como ha cambiado el usuario, claro, pues ahora no me deja, ¿vale? Como veis aquí ya ha cambiado el usuario, ¿vale? Y si yo vengo por aquí, ¿vale? Mira, mirad, aquí falla una cosita y es que dentro de subir archivo está quitado. Bueno, vale, para subir libros lo que tenemos que hacer es venirnos a la parte de admin, editaremos el usuario, ¿vale? Pulsaremos sobre el botón Edit User, ¿vale? Y aquí vemos que nos permite marcar el check de permitir subida de libros. Pulsamos y guardamos. Y como veis nos ha aparecido este botón aquí que dice subir archivos. Vale. ¿Qué podemos hacer? Mirad, cuando nosotros le damos a editar metadatos, ¿vale? Aquí vais a ver que nos salen toda la información del libro y sin embargo aquí no nos sale nada, por ejemplo, de conversión, sino sale subir formatos, ¿vale? Porque podemos subir un mismo archivo, por ejemplo, en EPUB, en Mobi o en tal, ¿vale? Pero lo suyo es no buscarlo, ¿vale? Entonces, una vez que ya estamos aquí, ¿cómo podemos subir un archivo? Bueno, pues en principio yéndonos a una página web donde nos permita la descarga de libros, por ejemplo, vamos a irnos a esta página. Vale, que se llama alejandría.com y aquí, por ejemplo, pues vamos a buscar un libro clásico, ¿vale? Entonces, cogemos a este libro y le decimos, oye, descárgamelo y puff, ¿vale? Lo descargamos, ya está descargado, ¿vale? ¿Cómo lo subo a Calibre? Pues simplemente, desde aquí me vengo a subir archivo, busco el libro que nos hemos descargado y le damos a cargar. Y ya está subido, ¿vale? Me vengo por aquí y lo guardamos. Ahora ya lo tenemos dentro de nuestra biblioteca, ¿vale? Y vamos a llegar a la otra parte, la parte de configuración del servicio de conversión de libros. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Mirad, aquí nos vamos a tocar un poquito más en las tareas, en lo que es la configuración de Calibre Web, ¿vale? Entonces, venimos aquí a Admin, volvemos a darnos a la configuración básica, pero esta vez nos vemos en la parte de binarios externos. Y aquí ponemos
que en la carpeta de los binarios sea usr.bin, ¿vale? Esta ruta /usr/bin. Y en la ruta de para que Pubify EcoBook Converter escribimos /usr/bin que Pubify. Guardamos y aquí debe de salirnos todo correctamente. Y fijaos lo que hemos provocado. Lo que hemos provocado es que si antes no salía nada para la conversión, ahora si entramos en este libro, por ejemplo, y le damos a editar metadatos, ya vemos aquí que tenemos las opciones de convertir. Entonces nosotros decimos que este formato que está NPUF de origen me lo convierta, por ejemplo, a cualquiera de estos formatos que son los más normales y corrientes que puede ejecutar cualquier ebook electrónico. En este caso lo vamos a pasar a Mobi. Mobi ya no se utiliza tanto, es el formato que se utilizaba con los Kindle más antiguos. Entonces le daríamos a Mobi y le daremos a convertir. ¿Cómo vemos cuánto tarda? Pues nos venimos aquí a tareas y vemos que lo está comenzando, que va por el 67% y que en apenas 15 segundos ya nos lo ha convertido. ¿Cómo sabemos que estará convertido? Porque si os fijáis aquí que no hemos hecho nada, te dice que solamente puede descargar los NPUF, ¿vale? Y que aquí nosotros ya tenemos los dos formatos, NPUF o en Mobi. Lo podemos descargar, pero lo cómodo que es enviarlo a nuestro lector de libros o bien leerlo en el navegador, ¿vale? Para enviarlo a nuestro navegador de libros tendremos que configurar la parte de ajustes de correo, es decir, esta parte. Es un poquito más complicada y vamos a dar una vuelta. Bueno, para la configuración del correo vamos a configurarlo más o menos con una dirección de Gmail, ¿vale? Es cierto que podríamos picar aquí y decirle que queríamos una cuenta Gmail, ¿vale? Pero necesitamos una configuración de un archivo .json que la verdad que es más complicado que hacerlo a mano. No está al alcance de todo el mundo, aunque JSON es una cosa que estandariza de una manera bastante fácil, pero hay que estar acostumbrado a usarlo. Entonces vamos a hacerlo de la manera habitual. Vale, para configurar una cuenta Gmail aquí, ¿qué tenemos que hacer? Servidor SMTP. Bueno, pues el servidor de SMTP de Gmail es smtp.gmail.com. El puerto, el 587. ¿Vale? Luego, el encriptado, vamos a probar, ¿vale? No estoy muy seguro, no sé si es SSL o TLS, en principio voy a poner este, ya probaremos, ¿vale? El login, nuestra dirección de Gmail, ¿vale? Yo en este caso la voy a poner después. Vale, ¿qué tenemos que hacer? La contraseña de SMTP. La contraseña de SMTP no es nuestra contraseña de Gmail, es una contraseña que tenemos que crear, una contraseña de aplicación que tendremos que crear. ¿Cómo la creamos? Bueno, pues para crearla tendremos que irnos a nuestra cuenta de Google. Vale, y dentro de nuestra cuenta de Google tendremos que acceder a gestionar tu cuenta de Google. Nos metemos en nuestra cuenta de Google y dentro en el buscador ponemos la palabra contraseña. ¿Vale? Y aquí nos saldrá contraseñas de aplicación. Pulsamos sobre ella y vemos que tenemos aquí creadas, yo tengo creado varias. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, pues le ponemos mail calibre y la creamos. Esto nos va a abrir un cuadro con esa contraseña. Copiamos esa contraseña y pulsamos sobre hecho. Y luego volvemos a la configuración de calibre y le decimos que el email era el nuestro y que la contraseña la que habíamos copiado. Luego, ¿desde qué correo queremos enviarla? Pues la queremos enviar desde el mismo correo de Gmail, por ejemplo, que estamos el nuestro, ¿vale? Y pulsaremos en guardar y hacer un envío de prueba. Si todo ha salido correcto, ¿vale? Vemos que ha salido el correo hacia este fallo. Lo tendríamos de inicialmente, que lo tendremos que configurar ahora, que ha salido un correo enviado hacia admin@example.org. No es el nuestro, con lo cual entraremos a editar usuarios y dentro de editar usuarios, aquí le diremos que el correo, pues por ejemplo, sea pues el mismo que tenemos de Gmail, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que nos llegue un correo cuando hagamos una prueba.
Vale, volvemos a salir a la parte de administración, de cambiar los parámetros del correo y ahora le decimos que si le ponemos la contraseña de nuevo, haga un envío de correo y deberemos de recibir un correo en nuestra dirección de Gmail, en este caso. Vamos a ver si ha llegado. Bueno, mirad, como veis me ha estado dando algunos problemitas, ¿vale? Pero ha sido simplemente por un fallo un poco tonto. Y es que en el host, en el servidor SMTP, haya puesto smtp.gmail, ¿vale? Y me había olvidado de la L en el mail, ¿vale? En cuanto lo he configurado con su servidor correcto, ya vemos que aquí he hecho 2 tests, ¿vale? Me ha llegado y que en principio pues deberemos de recibir un correo que será similar a este, ¿vale? En el que nos dice este mail ha sido enviado con Calibre Web. Vale, una vez que ya lo tenemos así, ¿qué es lo que podemos hacer directamente? Pues coger el libro, lo cogemos de aquí y lo mandamos directamente a nuestro navegador, o sea, a nuestro lector de libro electrónico, y nos dice que ya lo ha enviado a nuestra dirección de Kindle, con lo cual si ahora cogiéramos un Kindle, entraríamos en biblioteca y actualizaríamos y ya lo tendríamos enviado. Si entramos en tarea, vemos que aquí ha enviado el correo, el libro La Divina Comedia al e-reader, al lector de libros electrónicos, ¿vale? Y hasta aquí todas las funciones de Calibre Web. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues podríamos crear un proxy inverso para que en lugar de acceder a través de la IP local, que fuera de casa en este caso, pues si no tenemos una VPN montada no podríamos llegar, ¿vale? Aunque yo lo recomiendo siempre al 100%, más una IP local con una VPN que un proxy inverso, pues vamos a ver un poco cómo crear este proxy inverso. Bueno, para la creación del proxy inverso, lo primero que tenemos que hacer es abrir los puertos 80 y 443 de entrada y salida a la IP del NAS. Como esto en cada router se hace de forma distinta, no es objeto de este vídeo tutorial. Entonces no lo vamos a tocar aquí. Yo, como veis, aquí puedo deciros que si lo tengo abierto, yo tengo Microti y aquí los he abierto ya para hacer este vídeo. Si estáis... muy importante también es que si estáis tras un CGNAT porque vuestro operador no tiene IP asignada o direcciones IP asignadas, ¿vale? Sino que las comparte, tampoco os podréis abrir puertos, puesto que esa dirección IP no está asignada a vosotros, sino que está asignada a vosotros y a muchos clientes más, por lo que no podéis abrir puertos. Quitando estos dos problemas, si lo tenéis solucionado, yo en mi caso lo tengo solucionado, los pasos que tenemos que seguir, ¿cuáles son? Pues mira, dentro de DSM nos vendremos a panel de control. Una vez que estemos en panel de control, tenemos que pulsar en acceso externo. Dentro de acceso externo nos iremos aquí al apartado de DNS y le daremos a agregar. Aquí vemos como en proveedor de servicio tendremos que elegir Synology. Aquí le daremos un nombre. VDSM, ¿vale? Mi nombre para este proxy inverso, para este DNS lo vamos a poner así. Aquí os saldrá que iniciéis sesión, metéis los datos de vuestra cuenta de Synology, ¿vale? Y pulsáis en probar conexión. Si todo ha ido bien, ¿vale? Esto se pondrá en verde, pondrá aquí una ventana de éxito. Vale, una vez que aquí vemos en estado normal, ¿vale? Ya pulsamos en OK y esto se quedará guardado. Como veis aquí, ya tenemos nuestro DNS creado que está asociado a nuestra dirección IP pública externa. Vale, siguiente paso, ¿cuál sería? Nos venimos a la pestaña Seguridad. Dentro de la pestaña Seguridad nos vendremos a Certificados y pulsaremos en Agregar. Vale, aquí le pulsaremos en Añadir un nuevo certificado, lo dejamos como está. Aquí le daremos un nombre. ¿El nombre cuál va a ser? Identificativo, Wildcard. ¿Por qué? Porque Synology nos asigna un certificado Wildcard con el que podemos crear todos los subdominios que queramos. Vale, aquí le pulsamos, seleccionamos obtener un certificado del script y le damos a siguiente. En el nombre del dominio que ponemos, pues nuestro certificado de DNS, o sea, nuestra dirección de DNS, que es, en este caso del ejemplo, vale, synology.me. Lo vamos a copiar, vale, correo electrónico donde queramos recibir las notificaciones. Y en el nombre alternativo del sujeto ponemos un asterisco, un punto y pegamos el DNS que habíamos cogido de aquí arriba. Pulsaremos sobre finalizado. Y
se creará este certificado Let's Encrypt. Es un certificado gratuito que nos permite tener el valor HTTPS, el candadito. ¿Vale? Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Crear el propio proxy inverso. Para ello nos venimos a portal de inicio de sesión, nos venimos a avanzado y pulsamos en proxy inverso. Aquí le damos al botón de crear y aquí le daremos un nombre identificativo, en este caso calibre. Protocolo, ponemos HTTPS. El nombre del host, pues lo que queramos ponerle por delante, ¿vale? Identificativo, por ejemplo en nuestro caso calibre, punto nuestro DNS anterior, ¿vale? El que hemos creado. Puerto 443, habilitamos HSTS. Luego en destino, esto no tocamos nada, aquí en perfil de control de acceso no tocamos nada. Y en destino, protocolo dejamos HTTP. En el nombre del host vamos a poner la dirección IP de nuestro NAS. Y en el puerto dejamos el 80. Pulsamos en guardar, ¿vale? Y ya tenemos este dominio, esta dirección proxy inverso creado, esta dirección de internet. Vale. ¿Qué más tenemos que hacer como último paso? Volvemos a seguridad. Volvemos a certificado, seleccionamos nuestro certificado wildcard creado y pulsamos en configuración. Y aquí nos iremos a nuestro proxy inverso que hemos creado aquí y le asignaremos en lugar del certificado de Synology el que hemos creado nosotros y pulsamos en OK. ¿Vale? Esto le decimos que sí. Y ahora, si nos venimos al navegador, bien, cuando entremos en la página calibre. Y nuestro DNS, al pulsar en intro, debemos de ver la misma ventana que veíamos cuando estábamos entrando directamente a nuestra IP local, que era esta.